Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo martes de Incuna. En esta ocasión muy especial para mí porque es la primera vez que tenemos un marino hablando de patrimonio en todos estos años, o la segunda. El tema que vamos a tratar hoy es sobre puertos patrimoniales y bueno, esto quiere ser el principio de algo más largo, más profundo, un curso abierto. Esto del curso abierto es que se va a ir haciendo al ritmo que sea posible para tratar este tema tan peculiar y tan poco tratado. Esto vendría de los primeros movimientos que hubo sobre puertos patrimoniales. Hay que remontarse a la Barcelona Olímpica y aquel movimiento de Salvem el Port, que no consiguió salvar casi nada, pero que destapó mucho interés y mucha gente que se dio cuenta de que detrás del puerto había una cultura marinera que se estaba perdiendo. Y esto fue muy interesante de ver. Después descubrimos que en Italia, como siempre, ya llevaban un poco de ventaja, en particular alrededor de lo que se llamó Lecita d'Acqua, que tienen su revista Portus, que está accesible en internet, todos los números, y que son los que han plantado las bases de lo patrimonial en el ámbito portuario. Aquí las vamos a plantar nosotros, o esta es nuestra idea. Y para ello, para empezar, tenemos a Hernán del Frade, que es marino y actualmente es un técnico de la Dirección General de Marina Mercante y lleva la seguridad en los puertos cantábricos, lo cual cualquiera que conozca los puertos cantábricos sabe que no es poca cosa. Y Hernán es autor de un libro muy poco común que se llama Marinos, Barcos y Puertos en el Asturias Antigua. Y es realmente sugerente porque es un libro sobre la cultura marinera y sobre cómo las gentes de Asturias entendieron lo que era un puerto, eso que llaman una interfaz entre el agua y la tierra. Y bueno, lo que antes la gente entendía con un puerto no era lo mismo que hoy. La verdad es que tiene poco a ver. Antes un puerto era cualquier sitio, como nos va a explicar muy bien él. Y sin más preámbulos, vamos a presentar a Hernán. Bienvenido a los martes de Incuna. Muchas gracias, Antonio. Bueno, lo primero, daros las gracias por haber contado conmigo para charlar de un tema que realmente es una devoción que he trabajado durante muchos años en el sentido figurado, ya que, bueno, aparte de mi faceta de marino profesional, que ya dejé hace mucho tiempo, sigo siendo gran aficionado a todo el tema náutico, navego a vela por todo el Cantábrico y, bueno, pues, de hecho, cuando escribí ese libro que comentabas, el origen siempre es dar respuestas a lo que no viene en ningún libro, crear tu propio libro, ya que no lo hay, uno específico sobre respuestas. Pero bueno, vamos a centrarnos en el tema de hoy. Muy bien. Y vamos a empezar... Si nos pasas la primera diapositiva. Sí. Ya veis que el tema de la charla es si hay futuro, ¿no?, con los puertos patrimoniales. Y bueno, después lo contestaremos, aunque os puedo ir adelantando. Bueno, intentaremos contestar. Que por mi parte la respuesta es desde luego que sí. Pero bueno, ya llegaremos a ese punto. Bueno, lo primero que teníamos que tener en cuenta al hablar de puertos patrimoniales en el Cantábrico es lo que yo he llamado el determinismo del Cantábrico, cómo los puertos surgen en lugares que son solamente idóneos para ello. No estamos ante un mar como el Mediterráneo, que puede tener sus momentos de tempestad y demás, y bueno, tiene momentos duros, está claro, pero en general es un mar de carácter casi benéfico, ¿no? Permite todo tipo de actividades por las temperaturas de su agua, por el clima reinante, por la falta de grandes olas. Sin embargo, el Cantábrico estamos limitados obviamente por dos componentes básicas: la climatológica, obviamente con inviernos fríos y muy húmedos, y veranos templados y de mar relativamente buena, desde luego nunca buena ni calmada del todo. Y por otra parte tenemos la cuestión orográfica, una cuestión orográfica que limita los lugares óptimos para el abrigo de naves a unos pocos lugares, no muchos más, ¿no? De hecho, esta cuestión del determinismo es que tiene detrás que hay puertos donde puede haberlos.
y no los hay donde los hay. Es una especie de navaja de Occam náutica. Sí, sí. Es una navaja multiusos, en este caso la náutica. Sí que quería que si podías pasar una diapositiva sobre la zona de peñas, porque es muy interesante el Cantábrico, los 5 grandes puertos del Cantábrico, yendo de este a oeste, pues, Pasajes, Bilbao, Santander, Gijón, Avilés. Si nos fijamos, la cuestión orográfica es tan importante que están instalados básicamente en rías, excepto el caso paradigmático de Gijón, y por eso es interesante tener una diapositiva del Cabo de Peñas. Solamente surge este puerto de aguas, digamos, abiertas por la existencia del pequeño accidente geográfico, no muy grande, que es el Cabo de Peñas, pero que sí que da el necesario abrigo, ¿no? Y reforzado después con el Cabo de Torres. Pero si nos fijamos, el resto de puertos cantábricos, los grandes puertos, ya los pequeños veremos algún ejemplo después, se centran clásicamente en las rías, necesitan un sitio abrigado. Si vamos al Mediterráneo, por ejemplo, por los puertos típicos, Valencia, Barcelona, Tarragona, Cartagena es otra cosa, ¿no? Es diferente, pero en general están en lugares que no precisan de un sitio muy abrigado. Están abiertos al mar, se construyen escolleras y demás, pero están abiertos al mar. Sin embargo, el Cantábrico no. El Cantábrico necesitamos abrigo en todo caso para los temporales. Este primer hecho ya tendría mucha importancia en la conservación del patrimonio, porque claro, en el Mediterráneo es demasiado abierto, se conserva mal, ¿no? Eso es, pero bueno, y aquí se conserva como se conserva, ¿no? Obviamente los temporales también acaban arruinando puertos. De hecho, en algunos puertos tendremos restos de antiguos espigones derribados por el mar y que por decaer el uso del puerto esos espigones no se restauraron y ahora mismo son grandes ruinas, ¿no? Me viene a la cabeza los casos, por ejemplo, de Galicia del Coido de Bares famoso, o de Amarosa también cerca de Foz. Son lugares en los que hubo un uso antiguo, pero claro, al decaer ese uso, esas infraestructuras dejaron de utilizarse, ¿no? Bien, dicha esta cuestión sobre ese determinismo de los puertos del Cantábrico, sí que quería centrarme, por ejemplo, en un caso específico, que sería el caso, para responder la primera de las preguntas que planteábamos, ¿no? ¿Qué era un puerto? ¿Qué es un puerto ahora? ¿Qué era un puerto en la antigüedad? Si podía ser una diapositiva que sale el puerto de Ribadesella, es creo la segunda diapositiva. Bien, he escogido este puerto de Ribadesella, bueno, aparte de por su posición centrada en el Cantábrico, lo he escogido porque es un caso paradigmático, ¿no? No es un gran puerto en la actualidad, pero sí que en la antigüedad tuvo una importancia muy grande, ¿no? Tiene una importancia grande, que es que está situado en el labra que separaba, se supone, cántabros y astures, y no por eso era un lugar de separación, sino un lugar de unión. Ya veremos por qué, ¿no? Bien, al analizar esta cuestión, por ejemplo, de Ribadesella, como un ejemplo de puerto del Cantábrico, lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo que ya comentamos, las condiciones náuticas, ¿no? Condiciones náuticas, es decir, un sitio abrigado y con un acceso para determinado tipo de buques. Después hablaremos de las cuestiones de cómo un buque influye en el puerto, ¿no? Obviamente los puertos tienen que tener barcos adaptados a ellos, no es al revés. Entonces, en esta cuestión de Ribadesella tenemos un lugar de fácil recalada, porque se localiza fácilmente por el Sueve, que es una marca costera ancestral, y por los picos de Europa, que es una marca de navegación muy importante, pero que normalmente las nubes sí que es verdad que no permiten su localización tan fácilmente. Pero su nombre le viene porque eran los primeros picos que se veían de Europa, ¿o es un mito eso? Eso es un mito. De hecho, hay un jesuita leonés que ha estudiado la cuestión y encontró un mapa de la Edad Media que habla de los picos de Ur-Opa. Ur-Opa, como agua y Apa, dos sinónimos. Sí. No es por corrupción picos de Europa o picos de Europa, ¿no? Entonces, por ahí sí que es verdad que es muy fácil la confusión, pero yo me quedo más con esta teoría de este señor, ¿no? Aunque sí que es verdad que la proximidad al mar en condiciones óptimas las hace que sean visibles desde mucha distancia. Obviamente en recaladas antiguas eso era muy importante, pero sí que es verdad que la experiencia, por lo menos la mía propia, me ha demostrado que como marca costera es mucho más localizable el Sueve. El Sueve está más cerca de la costa, no tiene tanta altura, tiene 1100 metros y es más fácil localizarlo
que los picos de Europa en general, ¿no? Pero bueno, volvemos al caso de Ribadesella. Aparte de esas condiciones náuticas, esa posibilidad de localizarlo, de recalada, tiene que tener unas condiciones obviamente de acceso. En este caso de Ribadesella, bueno, tiene una barra un tanto peculiar, obviamente no es apto en invierno, muy peligrosa, incluso muy peligrosa hoy, en invierno, hoy. muy peligrosa, incluso en verano también depende. Pero sí que es verdad que en el interior de la ría, una vez ganado el acceso, cruzada la barra, sí que tenía unas condiciones bastante buenas, ¿no? Ahora ya vamos a la segunda parte. ¿Qué es un puerto? O sea, ¿qué se realiza en el puerto? Pues obviamente un puerto es un lugar de intercambio. Lugar de intercambio tanto de mercancías que vienen de fuera como mercancías que salen del puerto, ¿no? Entonces, por ejemplo, Ribadesella, en este caso, ¿qué podría ofrecer? Pues bueno, obviamente todo el tipo de mercaderías que venían del exterior, pues obviamente serían cerámicas, objetos de lujo, objetos exóticos que no los hubiese en la zona, obviamente. El vino también, que era vamos a ponernos en un panorama edad del hierro romano, vamos a ponernos en esa época, pues obviamente el vino era un bien de importación. ¿Y qué podía exportar? Pues obviamente Ribadesella como puerto de exportación, pues lo que siempre exportó, productos del país, en este caso pues frutos en general, y también la cuestión del mineral que venía de los picos de Europa para el metal. En general, estamos en una zona de caliza carbonífera, pues cobre, básicamente cobre, ¿no? Aparte de, bueno... ¿Cuántas toneladas podían llevar? Muy poquitas, obviamente no podemos estar hablando de las producciones de ahora, tonelada, ¿no? Estamos hablando de pocas toneladas, pocas. Pero obviamente sí que es verdad que el valor añadido de esas toneladas era muy grande, claro, ¿no? Claro. Era enorme. También sí que es verdad que ese producto podía ser exportado y manufacturado fuera y volver al puerto como bien manufacturado, ¿no? También podía ser. Pero bueno, también podía ser que se manufacturase en talleres cercanos y salir ya al extranjero, vamos, a otros puertos desde allí, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esa parte del intercambio comercial, ¿no? Eso es obviamente fundamental. Pero también un puerto tiene más facetas. En este caso de Ribadesella, pues la cuestión de la pesca. Ya no estamos hablando, por ejemplo, de pesca pelágica, pero también tenemos que entender que tenemos que meternos también en la óptica de, bueno, de modos de explotación abandonados, como era la caza de la ballena, ¿no? Que de la Edad Media está documentado, pero sí que es verdad que ya en época de Edad del Hierro y romanización sí que se cazaba ballena. Entonces, Ribadesella era un lugar óptimo. De hecho, en la parte oeste de la ría, vamos, detrás de la playa de Santa Marina, al final de lo que se llama el malecón, el río San Miguel, ahí había una estación ballenera, en la Edad Media, pero que posiblemente se hundiese en épocas anteriores. ¿Qué más tenía el puerto? Hemos de pensar también que la explotación de los recursos, tal y como los entendemos ahora, en la antigüedad, la falta de bienes generalizados hacía que la explotación de los recursos locales fuese absoluta, ¿no? Entonces, sí que es verdad que en Ribadesella, por ejemplo, aparte de esa pesca pelágica y de esa caza de ballena, también existía un marisqueo de intermareal. Muy intenso. Muy intenso, tanto en costa marítima como dentro de la ría. De hecho, en una de las torres que cierran la ría por el sur, porque hay un sistema de defensa muy increíble al fondo de la ría de Ribadesella, hay 3 castillos que se sobreponen. En una de esas torres, cribando con la mano una montaña de tierra de topos, ahí encontré, aparte de cerámica alto medieval, encontré almejas, cáscaras de almejas, ¿no? De lo que comían los soldados de aquella época que bajaban a la ría debajo al puente San Román y esa zona a coger almejas para comer, ¿no? Entonces, había una utilización de todos los medios, de todos los bienes. Y no solamente la utilización portuaria llevaba a esa parte de los recursos comestibles, sino también una cuestión muy importante que era la obtención de sal. Existían salinas en la zona de los Triero, al fondo de la ría, que dependían del monasterio de Collera, muy cercano, y otro tipo de aplicaciones, ¿no? También había otro tipo de usos también por la cuestión de las mareas, que era un molino de marea, al fondo cerca de Llobio. Es decir, había unos usos alrededor de la ría muy importantes, no solamente el puerto en sí, sino todo lo que la mar ofrecía, ¿no? El tener la mar en casa, pues obviamente era fuente de riqueza. Todas estas cuestiones hay que tenerlas también en cuenta respecto a la existencia de manufacturas en la zona que, bien para consumo local o bien para exportación, aprovechasen esos recursos. Por ejemplo,
si tenemos una salina, si tenemos pescado, pues sal más pescado, salazón, ¿no? Entonces sí que es verdad que en las antiguas villa mare romanas, por ejemplo, ya se hacían salazones famosas, muy famosas, el famoso garum y demás. Bueno, aquí en Gijón tenemos una factoría salazonera grande en la zona de la Plaza del Marqués. Y bueno, otro tipo de utilizaciones en general, pues bueno, la construcción naval, obviamente, si había bosques, madera y puerto, pues aquí se construyen barcos, ¿no? Y otro tipo de manufacturas vinculadas al consumo local, como digo, o a la exportación, ¿no? Pero vinculadas a este ámbito marítimo. También es verdad que ya dentro, aparte del uso material económico del puerto, obviamente ese uso económico precisa de un poblamiento. Y un puerto como este era un imán de poblamiento. De hecho, en la ría se puede ver, en primer lugar, a la izquierda se ve el Monte Corbero, que tenía un castro en su cumbre, otro más allá en el Espinu. Un poquito más al sur, en la zona un poquito metido hacia adentro, en la zona de Collera, otro castro más, el del Jardín. Después, otros castros más debajo en la zona del Puente San Román, en la curva del río. Otro posible en la Piconera, otro encima rodeando toda la ría había un conjunto de poblamiento bastante amplio que obviamente florecía porque la ría era una fuente de alimentación y de riqueza, ¿no? Entonces, como vemos, el puerto tenía muchas facetas, ¿no? Y incluso más que ahora. Muchísimas más, o por lo menos más claras, no tan entretejidas con otras actividades que puede tener otra ciudad, ¿no? El puerto era sobre lo que giraba la economía de la zona y la vida en general, ¿no? Entonces, aparte de esas actividades de intercambio, esas actividades de pesca, esas actividades de manufactura y demás, también teníamos un poblamiento. Y como último detalle al respecto también, que lo mencioné antes de pasada, ese puerto precisaba de una defensa. Estamos hablando de posibles ataques en un lugar de riqueza susceptible de ser atacado por piratas, ¿no? De hecho, obviamente hubo muchos ataques de piratas ya en época, pues, seguramente del Hierro o de la romanización, pero sí que es verdad que en época tardorromana, el edicto creo que era de Aureliano, es el que establece que hay que reforzar la fachada costera atlántica del imperio por los ataques de los piratas, ¿no? Es conocido el ataque de los érulos y demás por vía marítima, que sería el antecedente de lo que después fueron los ataques vikingos, sí, ¿no? Que hubo en las costas, y ataques musulmanes también, que siguieron prolongados hasta ataques musulmanes hasta el siglo XVII, sí, incluso, ¿no? En las costas de Asturias. Entonces, como vemos, todo tenía un valor y tenía una defensa alrededor, ¿no? Y en este caso de Ribadesella, pues bueno, teníamos la atalaya del Corbero con una torre encima, el Torrejón de los Tiros en época medieval, también en la entrada del puerto. Y después al cierre, al fondo de ría, 3 castillos superpuestos, uno en el Pico de la Corona, enfrente de San Román, otro Pico de las Torres, enfrente justo de ese otro castillo, y al fondo del todo otro que unía todo el sistema de comunicación visual con el interior hacia Cangas de Onís, Riondas, que es la Corona del Castillo. Es decir, había un sistema de defensas que hoy nos puede parecer imposible decir, pero bueno, sí, tenían especialmente de cara al verano, ¿no? Que era cuando venían los turistas. En este caso los turistas venían con espada en la mano, ¿no? Y con lanza. Y carísimo, ¿no? Para la época. Ellos representaban una inversión enorme. Sí, no, desde luego. Pero obviamente esa inversión estaba motivada porque el daño que se hacía era tremendo. O sea, ya no solamente era lo que se robaba, sino toda la gente que se cogía como esclavos, lo que se rompía, se tropeaba, quemaba. Entonces tenía una importancia que no era fácil reconstruirlo, obviamente. O sea, el trabajo de muchos años se perdía por la llegada de visitantes veraniegos no queridos, ¿no? En este veraniegos, caso. Claro, veraniegos porque eran en invierno no había ataques, ¿no? Ya sabes, hay una teoría que habla que las brañas y demás era el lugar de escape de los habitantes de la costa en verano. En verano. Para evitarlas en las racias costeras. Sí, es una cuestión, ¿no? Entonces, bueno, ya eso nos pone una perspectiva de lo que era un puerto en la antigüedad y lo que es ahora, ¿no? O sea, ahora son cuestiones muy especializadas, más disimuladas dentro de la economía local, en algunos casos no, pero en general está más intervinculado, pero en esa época el puerto era un centro de todo, obviamente, ya no solamente de la cuestión material, sino también, obviamente, de la inmaterial, de las informaciones, las novedades que venían del exterior, ¿no? Obviamente, hay que tener en cuenta una cuestión que diferencia mucho el puerto de la antigüedad del actual, es la inexistencia de vías terrestres buenas, ¿no? Máxime en cuestiones en todo el Cantábrico, la orografía es la que es, y las vías costeras, aparte de, bueno, la famosa vía de Agripa, supuesta vía de Agripa costera,
y demás, no dejaría de ser un tránsito que, bueno, después fue el Camino de Santiago y demás, pero que obviamente era muy deficiente frente a lo que era el traslado por la costa. De hecho, no hay que remontarse mucho. En el siglo XIX todavía y principios del XX, en Asturias mucho del transporte se hacía por vía de costeros. Bueno, en Asturias y en todo el Cantábrico. Se hacía por vía de embarcaciones costeras, no pequeños mercantes o que llevaban mercancía y pasaje. Era más rápido ir en barco que ir por tierra. Mucho menos arriesgado muchas veces. Menos arriesgado. Entonces, bueno, esa es la tesitura que tenemos que tener de un puerto en la antigüedad. Tampoco no podemos dejar este aspecto. Después podemos pasar al segundo punto, ¿no? Segundo punto. Pasamos a... Sí, la siguiente diapositiva, que era más... ¿Cómo influye, antes lo comentamos, ¿no? ¿Cómo influye un buque en un puerto? Sí, fíjate qué curioso, en una publicación muy reciente, un estudio portuario comparando puertos europeos, en una publicación conocida de urbanismo, en 27 páginas no aparece la palabra calado. No. Entonces digo, ¿qué clase de estudio portuario es este? Sí, bueno, es un estudio que tiene muy poco en cuenta la realidad de un puerto. La realidad. ¿No? Claro. Como decíamos, como bien dices, ¿no? Obviamente, ¿qué necesita un puerto para los barcos? Pues obviamente en un puerto limita el tipo de barcos que pueden entrar, básicamente por su calado. Si el puerto no tiene sonda suficiente para el calado de los barcos, ese puerto no sirve. También es verdad que tenemos que tener en cuenta el uso de marea de los barcos. Muchas veces los puertos no tenían casi infraestructura en la antigüedad. Como mucho igual tenían un pequeño espigón o un pantalán de madera y demás, ¿no? Muchas veces también se buscaba que el puerto tuviese unas condiciones, una zona de arena o de fango, en el que los barcos pudiesen posarse en marea baja y desde ahí hacer las operaciones de carga y descarga, en muchos casos. Entonces, bueno, también es verdad que tenemos que tenerlo en cuenta, pero claro, obviamente hay una limitación clara que si no hay sonda suficiente, el barco no entra, ¿no? Y también es verdad que a la vista, en la diapositiva se ve, ¿no? Comparo una navícula romana con el Emma Maersk, que es un clase E de 14.000 y pico teus de la Maersk, ¿no? Que es uno de los mayores barcos del mundo. Son casi 400 metros de barco, ¿no? Que lo ves en comparación navegando, los he visto, un barco un portaaviones de la sexta flota en el estrecho de Gibraltar y el clase E saliendo y el portaaviones parecía pequeñito a su lado. Al lado de esos. Al lado, un portaaviones de 300 metros, ¿no? Entonces, bueno, para que nos hagamos una idea que obviamente el puerto limita a los barcos, eso está claro. Y en la antigüedad sí que es verdad, y lo comentaste al principio, había muchos sitios que eran susceptibles de uso ya lo mencioné antes, por esa explotación de los recursos existentes, esa posibilidad de explotar, por ejemplo, si tenemos una mina cerca de costa, por ejemplo, tenemos a un caso, por ejemplo, paradigmático aquí en Asturias, que es la mina de Llumeres, en el Cabo Peñas, ¿no? Sí. Si tienes una mina y tienes una pequeña ensenada, pues ahí montas un puertecito, que se puede utilizar cuando se puede utilizar, está claro, pero que obviamente... O Porcía, que es un cargadero de mineral. Publicamos en el blog y tuvo un éxito increíble, sí, porque parece mentira que alguien entra con mercantes ahí. Entrase ahí. Bueno, pero es que lo podemos ver en sitios también, por ejemplo, como la ría de Colunga. En la ría entraban pequeños costeritos a cargar madera hasta el puente de Libardón. Dices tú, pero esta gente cómo entraba. ¿En Colunga? En Colunga, pues entraban hasta allá. Y por la ría y en la playa de Las Pasas también entraban por el río. O sea, hemos perdido mucha utilización del terreno, pero viene motivado porque ahora hay redes de transporte terrestres eficientes, pero en la antigüedad no lo sabía, entonces era mucho más fácil meter un barco por cualquier tipo de río que le permitiese hasta donde llegase, ahí cargar y esperar la marea y salir con ello, ¿no? Pero sí, el caso del cargadero de Porcía pues es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cerca en la frontera, al lado de Castro Urdiales, en Saltacaballos está Dícido. ¿Había la mina? ¿Era eficiente hacerlo? Sí, claro que era eficiente. ¿Y era mucho más rápido? Pues sí, se hacía. Era esa utilización, ¿no? Esa utilización de cualquier espacio que fuese susceptible de ello. Obviamente no era el mejor puerto del mundo, era para cargar en verano o con muy, muy buena mar y demás, pero bueno, se sacaba, o sea, de la necesidad, o sea, hacía de revulsivo para estas cuestiones. ¿Cuántos puertos de esos habrá? Como el del Gaitero en la Ría Villavicencio. ¿Cuántos habrá? ¿50? Ese es otro, más. ¿En Asturias? ¿Más? En Asturias no sé si tantos, ¿no? No sé si tantos, porque tampoco tenemos tantas rías y demás. Pero sí que es verdad que te encuentras cosas...
a poco que camines, además que han caído en el olvido muchísimas, por ejemplo, un caso es el pantalán de Lastres, ¿no? Que ahí venía mineral de carbón desde la mina de Carrande, desde el Sueve, desde el lado del Sueve, por teleférico. Y llegaba hasta ahí y se cargaba ahí. Pero claro, ahora ves el pantalán, ya no ves la línea, todo lo que suponía aquello, ¿no? Pero era un uso del mar, en mar abierto, porque bueno, estaba un poco abrigado ahí por la bahía de Lastres y tal, por el cabo, pero bueno, no dejaba de estar abierto. Pero sí se utilizaba. Por ejemplo, la ría de Niembro, en Llanes. Niembro. ¿No? Otro sitio también que se utilizó desde lo más antiguo. Pero si me dejas hacer una recomendación para los que no estéis muy familiarizados con la costa asturiana, todos estos nombres bastaría mirar un atlas o incluso el Google Earth, ir buscando todos estos pequeños entrantes que está nombrando y pensar que han entrado mercantes. Hay algunos ni siquiera entrantes, algunos hay que documentarse mucho para imaginar que alguien entraba con un barco mercante, cargaba y se iba. Sí, y la explotación comercial era así, pero era así, se utilizaba porque no había redes de transporte terrestre y era más fácil meter un barco que llevar las cosas en carro, ¿no? Obviamente, no tenía mucho sentido, ¿no? Después, ya pasando a la siguiente pregunta, que era la cuestión de si el diferente patrimonio de los puertos, ¿qué es el patrimonio? Yo creo que el patrimonio portuario... Esta es la cuestión básica. ¿Qué es ahora el patrimonio? ¿Qué valoramos en los puertos patrimoniales? Sí, ahí pues había una diapositiva en la cual sale el Luarca y sale el Lekeitio, dos lugares muy emblemáticos, muy interesantes. Y ahí he puesto la cuestión material frente a la inmaterial, ¿no? La cuestión material es fácil de reconocer, ¿no? Pues es el puerto en sí mismo, su ubicación, las instalaciones portuarias, los diques y las rampas. Las dársenas. Las dársenas, todo lo que son los espacios para entrada y salida de buques y carga y descarga. Y también, obviamente, un factor muy importante, los edificios portuarios, ¿no? Que hay lugares que, bueno, los edificios tienen un valor tremendo en los puertos. Ya no hablamos ya del faro en sí mismo, ¿no? Que es una cuestión extraportuaria que puede estar muy vinculada con el puerto, que es un edificio que tiene unas connotaciones muy fuertes, ¿no? Pero en el ámbito portuario eso tenemos, por ejemplo, como podemos tener en San Esteban de Pravia, ¿no? La cuestión de las grúas, ¿no? Que por ejemplo en Ribadesella, que antes hablábamos de ella, yo me acuerdo de niño, ahí había una grúa que se quitó, se perdió, se desmontó, porque claro, en un cacharro viejo, muy feo, hoy en día sería un atractivo turístico de primer orden. Sería. Lo sería, pero claro, era una cosa vieja, ¿no? Era como cuando se cambiaban los muebles en casa. Pero si no recuerdo mal, están las vías de la grúa todavía. Están debajo del nuevo Paseo Princesa Leticia, están soterradas. Ya no se ven, ¿no? Las vías de mover la grúa, ¿no? Las vías de la grúa están... las vías de la grúa y las vías por las que entraban los trenes hasta el puerto. Sí. Los trenes hasta el puerto. Pues están soterradas, ya no se ven. Se vieron durante muchísimos años, de hecho tenía un pequeño terraplén. Un entorno maravilloso, el tren como llegaba al puerto de Ribadesella, todavía llega... Sí, llega de aquella manera. Pero ya no es lo mismo. Pero bueno, se ven, ¿no? Las vías hasta donde llega el tren fluvial, típico cuando las piraguas, cuando el descenso del Sella. Pero sí que es verdad que ese patrimonio material es... Como bien decías, el caso de Barcelona se perdió por esa malentendida modernidad, o bueno, por intereses más espurios, no vamos a entrar en ello. No vamos a entrar. Pero sí que es verdad que ha sido, afortunadamente, cada vez lo tenemos más valor, ¿no? Esto, siempre pongo el ejemplo de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es una cosa que tiene 120 años, es una cosa a preservar en todo caso. Aquí no, aquí es una cosa vieja que no, lo que te decía, el mueble de castaño, que es una cosa vieja, no por una formica nuevo que es muy guapo y es muy moderno y en el que no vayan a pensar que eres de pueblo y tal, ¿no? Entonces, bueno, esa es una cuestión. Pero aparte de ese patrimonio material, a proteger, y está claro, tenemos la parte del patrimonio inmaterial. El puerto en sí mismo tiene un valor, es un lugar de introducción de nuevas cosas, ¿no? Y de salida de cosas propias hacia afuera. Entonces, esa especie de puerta marítima tiene un valor social muy grande y es así, todavía en los puertos, en los pequeños puertos, lo de bajar al puerto a ver qué pasa, a ver qué se está moviendo, es algo que la gente lo lleva dentro, ¿no? Y
también eso, también la importancia económica, obviamente todo el pueblo, un pueblo portuario, giraba alrededor del puerto, entonces obviamente ya no era solamente esas novedades, sino que es que había mercancía, había pesca, si no, vamos a pasar hambre, entonces esas cuestiones es un valor tremendo. Ya después, bueno, tradiciones folclóricas, ¿no? Que bueno, es interesante esa vinculación de todo el Cantábrico, desde Bayona de Francia hasta la Estaca de Bares, el compartir tradiciones folclóricas, que es muy llamativo, ¿no? Por ejemplo, en Ribadesella, en Llanes, tenemos la danza de arcos, que es una danza vasca. Y por ejemplo, los vascos, esa comunidad del Cantábrico, ese movimiento de gentes en el Cantábrico, en las campañas de pesca, hacía que un pescador asturiano del País Vasco fuese muy bien recibido y un pescador vasco lo fuese también en Asturias. Todavía se mantiene. Se mantiene. Hay cierta fraternidad en los pescadores del Cantábrico. La costera de la anchoa todavía sí, existe. Y en el Bonito y demás, ¿no? Sí que hay cierta fraternidad, ¿no? De hecho, hay un libro muy interesante que es el Cantábrico entre la vela y el vapor, y decía que había una palabra vasca para definir una navegación muy larga, que era candasara, que era como ir hasta Candás. Sí, entonces, ¿sabes? Entonces, sí, y de hecho, pero si te fijas, por ejemplo, hay apellidos asturianos y cántabros en el País Vasco y en Cantabria, y en Asturias hay apellidos cántabros y vascos en puertos. En el interior es raro, pero en los puertos sí. En los puertos sí. De hecho, hay una cosa que me llama mucho la atención, por ejemplo, la fijación que tienen en Puerto de Vega con el Athletic de Bilbao, que son súper del Athletic, en Puerto de Vega, concejo de Navia. Entonces, por eso te digo, y hay gente con apellido, bastante gente con apellido vasco, que lleva igual desde 200 años allí, pero sigue siendo la misma comunidad de pescadores itinerantes en determinadas campañas por el Cantábrico. Porque sabías que cuando venían con el Bonito a principios de verano eran bien tratados, porque también el de aquí sabía que igual con un temporal tenía que correrlo y acabar en un puerto del País Vasco, de Cantabria. Entonces era importante llevarse bien, porque lo que hoy lo hago por ti, mañana tú por mí, ¿no? Entonces es interesante. Entonces eso también es parte del patrimonio, el patrimonio inmaterial, ¿no? Esa fraternidad costera, esa cultura común y demás, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho más cercana a la gente por la mar que incluso que ellos con los del interior, porque eso siempre ha habido desde luego, una diferencia muy grande. Alguien que vivía en un puerto de mar tenía muchas más opciones de conocer el mundo que alguien que vivía en un valle del interior. Claro, hasta que se produce el fenómeno de la emigración masiva, obviamente el que vivía en un puerto de mar sí que tenía una posibilidad de salir al mundo y verlo. Si vivías en un valle interior, posiblemente tu vida se desarrollase en un radio de 20 kilómetros, 30, no más. Entonces, bueno, son cuestiones interesantes, ¿no? Después ya, yo creo que para entrar casi en la última pregunta, con la última diapositiva, que ahí sale el fantástico puerto de Besea Sueca. ¿Puerto de? Besea Sueca, no, o Berea Sueca, es San Vicente de la Barquera. San Vicente de la Barquera, un puerto paradigmático en el Cantábrico. Que perdió los tinglados hace muy poco. Sí. Muy poco. Vemos 2 años. Esa cuestión, ¿no? También hay que ver cómo estarían las condiciones de construcción, pero bueno, en cierto modo siempre vamos a cambiarlo, que esto cuesta mucho, sí. Vamos a cambiarlo y demás, ¿no? Pero bueno, también es verdad que siempre que sea con un uso portuario bien definido y adaptado a la realidad, yo creo que la innovación tampoco es mala en sí misma, ¿no? Obviamente quedarse anclado, esto es antiguo, es muy bueno, no. Esto es antiguo si lo ponemos en un valor. Igual es antiguo, pero realmente tiene una utilidad o fue ya en su época un exabrupto y lo sigue siendo hoy en día, ¿no? Entonces, sí que es verdad que esa valoración del patrimonio tenemos que hacerla también con cierta visión global, no quedarnos a ese antiguo, vale, es bueno, no, vamos a quedarnos que también hay que avanzar o evolucionar en cierto modo, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que en general hemos visto como piezas de valor se han perdido y por motivos meramente, vamos, esto está viejo, vamos a cambiarlo, ¿no? Y bueno, como última pregunta sobre si tiene sentido esa protección del patrimonio portuario, digo que claramente que sí. Claramente que sí. En un sitio tan tensionado, pues sí, hay mucha gente alrededor, pero por eso mismo. Es un sitio tensionado, es un sitio con mucho interés económico, está claro. Está claro, y lo estamos viendo en los últimos años. El Cantábrico se ha puesto de moda. Se ha puesto de moda. Y los puertos, o sea, vemos que me llamó la atención que los pueblos más deseados para visitar en España el año pasado
eran Cangas de Onís, Ribadesella y Llanes, ¿no? Entonces dices tú, coime, ¿qué pasa aquí? Ahí, hemos cambiado, ¿no? El modelo del veraneo mediterráneo y demás, hemos cambiado a, coime, espera, que igual lo que me apetece en verano es dormir bien y con una mantita y todo, ¿no? Entonces, sí que es verdad, no sé si es cuestión de cambio climático o que, bueno, la gente va apreciando otras cuestiones, pero en esa cuestión del norte, del Cantábrico como lugar natural, todavía con cierto salvajismo, en el buen sentido, ¿eh? No estamos hablando de la fauna salvaje o su patrimonio natural salvaje. Sí que es verdad que ocupa una parte muy importante de ese atractivo, es el ámbito portuario costero, no hay duda, no hay duda. Las playas son interesantes, obviamente aquí el agua está más fría que en el Mediterráneo, hace menos sol, llueve y demás, pero una parte muy importante de todo el turismo de los últimos años es el ámbito portuario, ¿no? Es el ámbito portuario. De hecho, si nos fijamos, ¿cuáles son los lugares de veraneo favoritos en el norte? Pues te pones a pensar eso, pues en el País Vasco, lo que Zarauz, Getaria, Hondarribia, pues en Cantabria, pues eso, Comillas, Castro, Laredo, San Vicente de la Barquera, aquí en Asturias, pues eso, Llanes, Ribadesella, Lásteres, que se puso tan de moda, ¿no? De ser un pueblo en que nadie iba antes, a de repente un boom turístico brutal, yo qué sé, Cudillero, Luarca, parece que no, pero todos estos puertos son un nodo turístico importantísimo, ¿no? Y entonces yo creo que sí que siguen teniendo una función, quizá obviamente muy diferente de la que tuvieron en su día, o en sus días, porque obviamente los espacios portuarios han sufrido evoluciones con el cambio del tiempo, pero siguen siendo un patrimonio importantísimo a proteger, ya no solamente por sus valores culturales, sino por su valor económico, por el valor añadido que tienen y lo que aportan. Esto ya me enlaza ya con una cuestión, con las consideraciones finales que quería hacer, ¿no? Inicialmente hemos de tener en cuenta que los puertos están sujetos a una necesidad, obviamente, ¿no? Entonces, cuando un puerto deja de ser rentable en el ámbito económico, pues decae, ¿no? Obviamente, ahora vamos a tráficos muy especializados, las redes de transporte europeo han variado muchísimo, ahora ya están mucho más establecidas, hay unos corredores principales y unos corredores de la red comprensiva, de la red extensa, que tienen menos posibilidades de financiación, entonces, bueno, hay importancia, ¿no? Entonces, aparte de esa cuestión ya que desborda el ámbito interno, ya es en el ámbito regional, tenemos esa cuestión también de los tráficos tan especializados, de los nuevos tipos de buques o de las mercancías. Entonces, bueno, los puertos ya no tienen una posibilidad de desarrollarse todos, se desarrollan pocos, también es lógico, ¿no? No vas a tener un pocos puerto, y cada vez menos. Claro, no, pero bueno, ya vemos que los grandes puertos se mantienen. Pero también es verdad que aparte de ese determinismo portuario del que hablaba al principio, de que solo hay puertos donde pueda haberlos, sí que es verdad que hay otras consideraciones a tener en cuenta. Aparte de ese valor, de ese valor patrimonial turístico del que hablaba, hay otras posibilidades de fondo, ¿no? Aparte, bueno, hay nuevas formas de turismo que todos sabemos, ¿no? Ya no, el turista que va a un puerto ya no se dedica a mirar a los pescadores, también ahora hay pescaturismo, hay excursiones marítimas que aquí no las había, no había empresas que se dedicasen a pasear a la gente por la costa. Está la cuestión, yo qué sé, del paddle surf, está la cuestión de las motos de agua, y nuevas modalidades que irán surgiendo, ¿no? Entonces los puertos ahí tienen un uso recreativo cada vez mayor, ya no el típico uso de la vela de recreo o de la pesca recreativa en embarcación, sino que nuevos usos, ¿no? Pero también yo creo que hay una cuestión que tenemos que tener en cuenta, y es que ciertas tendencias de economía marítima, de la famosa economía azul, pueden ser interesantes para los pequeños puertos por su proximidad a los nuevos modos de producción. Estoy hablando de la cuestión de la producción energética marítima, ya sea por vía eólica, flotante o fija, o cuestión mareomotriz, o generación de energía a través de las olas,
Porque, bueno, obviamente esos campos de producción de energía van a estar cerca de algún puerto y ese puerto le puede dar servicio, ¿no? Entonces tenemos esa nueva posibilidad, ¿no? Y cada vez estamos viendo que hay más producción energética alternativa y, bueno, hay algunos puertos que pueden aprovechar ese tirón. Y otra parte es la cuestión de las granjas marinas, de producción de alimentos en granja marina, y también va a ser una nueva posibilidad, ¿no? Porque también sí que es verdad que estamos asistiendo a un cambio radical en lo que es el mundo pesquero. Está cambiando mucho esto en los últimos años. Cada vez se tiende a menos barcos de mayor tamaño que capturan más, pero parece que la pesca artesanal se quiere arrinconar. Se defiende un poco porque obviamente es una pesca mucho más sostenible, con un valor añadido mucho más grande, ¿no? Entonces, bueno, sí que se está transformando, ¿no? Se está transformando, cada vez hay menos gente que se quiera dedicar a la pesca, que también es un trabajo duro y sacrificado, pero bueno, yo ahora mismo, mis años de experiencia a pie de muelle pesquero, me dan que, bueno, hay en determinadas zonas sí que ves a gente joven que se mete en un barco o en comprar un barco, gente que obviamente que lo ha tenido toda su vida, su padre, su abuelo y demás, pero que siguen con esa cuestión. No son muchos, pero siguen, y yo creo que esa gente tiene cierto futuro, Entonces, bueno, vemos que hay algunas alternativas para estos puertos, aparte del uso turístico, que está claro que es un uso muy importante. Entonces, bueno, ya para finalizar, sí que decirte que la cuestión patrimonial es muy importante para todos estos puertos y que es un valor a preservar en todo caso, tanto el material como el inmaterial, ¿no? Porque es una función que es totalmente compatible con esos nuevos usos que pueden salir y que obviamente van a generar riqueza en un mundo muy conectado, pero que sí que añora la vuelta a los pequeños espacios, ¿no? A huir de la ciudad, sí que es verdad. Me gustaría preguntar, antes decías el valor cultural de los puertos, una cuestión que a mí me afecta viniendo al Mediterráneo es la invasión cultural mediterránea que ha habido en algunos puertos cantábricos, Laredo, Candás, en algunos poquísimos, pero ahí ha sido un choque. A mí me impacta mucho la presencia de palmeras. Aquí siempre hubo palmeras, pero más que el puerto de Candás, que bueno, es una joya maravillosa, el puerto antiguo de Candás, lo que hay ahora es otra cosa, no sabría qué decir, pero más que eso me impacta los planes que hubo en su día de futuro, que era un puerto ibicenco. Sí, pero bueno, puro y duro. Eso es lógico, porque bueno, se intentaba importar el modelo turístico del Mediterráneo con todo lo que ello conllevaba, ¿sabes? Sin ningún tipo de respeto a la cultura local. Afortunadamente eso ha sido lo menos. También es verdad que en el Cantábrico, salvo cuestiones como dices, eso, Laredo, Noja, algo por Celorio y demás, su desarrollo turístico se produce a principios de los 90. Con lo cual salvamos porque la ley de costas es del 88 y ya limitó mucho la construcción costera, con lo cual el Cantábrico tiene ese valor añadido de haber llegado tarde al desarrollo turístico, que ha sido su salvación. Su salvación es algo que estamos viendo ahora, que el turismo en el Cantábrico es fantástico porque, bueno, se genera en casita, es un poco vuelta a la naturaleza, es ver verde, ¿sabes? Claro, es muy, muy diferente. No pasear por el paseo marítimo con un helado y eso, no, es diferente, es otro tipo de Es más que eso, más que eso. Pues muy bien, si tenemos alguna pregunta... ¿Cómo? Un segundo, que nos hemos modernizado. Tenemos WhatsApp, vamos a ver qué nos han preguntado nuestros oyentes. ¿Qué valores patrimoniales debemos proteger más? El hecho cultural asociado al puerto, la estructura de dársenas histórica que incluso en algunos puertos hace que no haya pantalanes, sino que haya, estoy pensando en Vía Vélez, los turistas se quejan de que no pueden bajar al pantalón y pues bajar en un dinghy y vais a tierra, que es lo que se ha hecho toda la vida. Este tipo de cosas o edificios algo más intensivo. Los edificios son paisajes, está claro que es algo a proteger, ¿no? Porque es la postal, pero también, obviamente, los espigones y demás, solamente me viene a la cabeza un temporal en Tapia que ya sabemos, el muelle de Tapia es el único en Asturias, yo creo, que construido en granito. Y tiene un valor patrimonial tremendo. Tiene un valor patrimonial tremendo y hubo un temporal que le ha causado una fisura que, bueno, al servicio de puertos es una preocupación para ellos porque ya no solamente el abrigo en sí para las embarcaciones, sino también el valor patrimonial de ese espigón, ¿no? Entonces, ¿cuál es el que más hay que proteger? Yo creo que lo que más tenemos que proteger es la idea en sí misma. No
si nos centramos en la dársena, pero no tiene uso, o sea, eso que decías, el tema de Vía Vélez y los pantalanes, bueno, es que tampoco deja mucho sitio para pantalanes, Vía Vélez, ¿eh? Pero bueno, si dejamos el espacio solo para una postal, no tiene sentido, no es un puerto, es una especie de parque temático. El puerto en sí mismo tiene que utilizarse. O sea, yo tengo claro que un puerto su finalidad es que entren y salgan barcos o cosas que flotan en general, ¿no? Entonces, ya no solamente los elementos materiales, como te decía, sino también ese valor inmaterial de entrada, salida, interfaz, puerto, vamos, mar-tierra, ¿no? Ese lugar de intercambio. Entonces sí que hay que proteger el patrimonio material, desde luego, pero también teniendo en cuenta que tiene que ser efectivo. O sea, el puerto en sí mismo es una pieza viva. Tampoco podemos entenderlo como un puerto de postal nada más para solaz del selfie y de Instagram, sino también hay que tener en cuenta que tiene que ser utilizado. Entonces, hay que protegerlo, pero siempre que sea útil. O sea, obviamente alargar la utilidad de ciertas cuestiones, pero permitiendo que se pueda utilizar. O sea, esto tiene que ser una cosa viva. Yo creo que es básico para la protección del patrimonial que siga habiendo uso. ¿Sabes? Que no nos vistamos todos como en el siglo XVII, ¿sabes? O algo así, pues no tiene mucho sentido. Eso no tiene mucho sentido. El puerto tiene que utilizarse y responder a su faceta fundamental, que es la generación de riqueza. Obviamente el puerto nace porque es económicamente viable, no existen de otra manera. Entonces, bueno, eso es así. Yo creo que hay que proteger todos los el concepto, lo has dicho muy bien. El concepto en sí mismo. El concepto en sí. Y también nos preguntan cuál es el peligro principal para que desaparezcan estos bienes. ¿El exceso de uso o la falta de uso? No, la falta de uso y más usos, ¿no? Más cuestiones. Por ejemplo, antes hablábamos del caso de Ribadesella. Ribadesella, tal y como lo vemos ahora, no tiene nada que ver como era hace 500 años. De hecho, cuando Carlos V desembarca en Villaviciosa, va por la costa, cuando llega a Ribadesella, intentan subir a la barca para cruzar la ría y los caballos se asustan tremendamente y no quieren subir los caballos porque piensan que se van a ahogar los caballos, no quieren subir a la barca para cruzar. Y tienen que dar el rodeo, como decía el Laurent Vital, el cronista, dice, por los peores caminos que hayamos visto nunca, y tal, rodeamos la villa, conseguimos llegar a la noche allá y demás, ¿no? Entonces, lo que nos da una idea es que la ría de Ribadesella, pero también el caso que me viene es el de Villaviciosa o el de Nalón o las rías de Cantabria, tienen el mismo problema, que es la colmatación. Las flotas de Indias, y no de Indias, sino en general, el desarrollo económico del siglo XV, XVI, XVII, produjo una tala masiva de árboles. Y esa tala masiva se transformó, tuvo como consecuencia un arrasamiento de los terrenos cercanos a los ríos y eso provocó una sedimentación y una colmatación de las rías tremenda. Qué paradoja, ¿no? Para sí, construir barcos, para construir barcos al final anegan los puertos, ¿no? Entonces, obviamente, tal y como es el paisaje ahora, ha cambiado muchísimo por esta cuestión de la colmatación. Entonces, un riesgo muy grande para los puertos, pues obviamente la sedimentación, el cambio climático también, obviamente, pero el mayor riesgo para un puerto es que no pueda ser un puerto. Es que no pueda ser un puerto, que quede, obviamente, destruido para su función principal, que es la de que entren y salgan barcos. Sí, yo creo que es el riesgo mayor. Muy bien. No tenemos más preguntas. Pues yo creo que ha sido una sesión extraordinaria. Nos han quedado ganas de escuchar muchas más cosas. Hay muchos más puertos y ya me pasa una cosa en el Cantábrico, que siempre que encuentro un puerto nuevo y me asombro, al lado hay otro y luego otro y otro. No, yo siempre y uno en la ría de Navia arriba, muy pasado el pueblo, hay un sitio que se llama Porto. Y en la de Ribadeo otro a Porto. 20 kilómetros del mar. Enfrente de Vegadeo hay un Porto. Y más arriba incluso, no sé, es un mundo realmente maravilloso. Y lo que esperamos es ir abriendo puertas con este curso en puertos que se irá prolongando. Esperemos tener sesiones tan interesantes como esta con Hernán. Muchísimas gracias, Hernán. Y aquí tienes tu casa en Incuna, en el nuevo Incuna, que también hay que decirlo que está muy bien. Muy bonito. Pues nada, muchísimas gracias, Antonio, y muchísimas gracias al Incuna. Bueno, la verdad que es un tema que siempre me ha gustado. El tema portuario, siempre que entraba en un puerto nuevo era un descubrimiento, ¿no? Entrar en un puerto nuevo es un momento de alegría y de ver
¿Para qué se utiliza esto? ¿Por qué sale este puerto aquí? Muy bien, se nota que eres marino, esto se nota. Pues con esto quedamos y hasta el próximo martes de Incuna, que no puedo anunciar cuál es porque no lo sé, pero sé que están en marcha varias propuestas y ahí nos veremos. Un saludo y hasta la próxima.